Bienvenidos a Celda 7, donde las prisiones más peligrosas, las fugas más insólitas y los secretos del sistema penitenciario salen a la luz. Diferencia entre prisiones de máxima seguridad y prisiones supermax. Cuando hablamos del sistema penitenciario mundial es como escuchar términos como cárcel de máxima seguridad o prisión supermax. Aunque muchos creen que se trata de lo mismo, en realidad existen pequeñas diferencias profundas en el diseño, en el propósito y en el nivel de aislamiento de cada tipo de institución. Comprender estas diferencias no solo ayuda a entender cómo funcionan las cárceles más peligrosas del mundo, sino también a analizar cómo los gobiernos manejan a los criminales más violentos y a los presos considerados de alto riesgo. Una prisión de máxima seguridad es un centro penitenciario diseñado para albergar a los reclusos más peligrosos dentro de un país. Estas cárceles cuentan con protocolos de seguridad extremos que incluyen muros altos con cercas electrificadas, torres de vigilancia con guardias armados las 24 horas del día, puertas blindadas y sistemas de control de acceso, monitoreo constante por cámaras de seguridad en todos los pasillos, restricciones severas sobre las visitas y el contacto con el exterior. Los presos que terminan en una cárcel de máxima seguridad suelen ser asesinos múltiples, miembros de cárteles o mafias, líderes de pandillas organizadas o reclusos con intentos previos de fuga. En este tipo de prisión los internos pueden tener ciertos momentos de socialización controlada, ya sea en los patios o en actividades de rehabilitación, pero siempre bajo una estricta vigilancia. El objetivo principal de estas cárceles es evitar fugas y mantener controlados a los presos más violentos, pero sin eliminar del todo la interacción humana. Algunos ejemplos de prisiones de máxima seguridad en el mundo. Tenemos la prisión del Secot, en El Salvador. Aunque rige con ciertas normas como una prisión supermax, actualmente no es considerada como una de ellas, sino que se considera como una prisión de máxima seguridad. La prisión de Black Dolphin, en Rusia. Y también la prisión de Carandiru, Brasil, antes de su cierre. Por otra parte, tenemos las prisiones supermax. Representan el nivel más extremo de encarcelamiento. Fueron creadas para controlar a los reclusos que incluso dentro de una prisión de máxima seguridad seguían siendo ingobernables, extremadamente violentos o líderes de organizaciones criminales que operaban desde prisión. En este tipo de cárceles el aislamiento total es la norma básica. Sus características principales son el confinamiento en solitario durante 22 a 24 horas al día. Tiene celdas pequeñas y de concreto, con muebles fijos para evitar armas improvisadas. Ausencia casi total de contacto humano. Tiene recreación en solitario en patios enjaulados o dentro de jaulas de acero. Puertas electrónicas controladas a distancia. Y también cuenta con un sistema de vigilancia tecnológica de última generación. Los internos rara vez tienen contacto físico con otros prisioneros, incluso las visitas, si están permitidas, suelen hacerse a través de vidrios blindados. El diseño de estas cárceles busca reducir al mínimo cualquier posibilidad de motín, violencia interna o fuga. Algunos ejemplos de prisiones supermax más famosas son ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, conocida como la Alcatraz de las Rocosas. Tenemos la prisión USP Marion, en Illinois, cuando fue convertida en la primera supermax en el año 1983. También tenemos la prisión de Pelican Bay, en California. Una de las diferencias más marcadas entre una cárcel de máxima seguridad y una prisión supermax es el impacto psicológico que genera en los internos. En las prisiones de máxima seguridad, aunque las condiciones son muy duras, los reclusos pueden tener cierto nivel de interacción con otros presos y actividades mínimas.
Esto reduce en parte el deterioro mental. En las prisiones Supermax, el aislamiento prolongado puede causar efectos devastadores. Por ejemplo, ansiedad extrema, depresión profunda, alucinaciones y paranoia, pérdida de habilidades sociales, síndrome de aislamiento carcelario. Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la existencia de cárceles Supermax, ya que consideran que el aislamiento prolongado puede ser una forma de tortura psicológica. En conclusión, la principal diferencia entre una prisión de máxima seguridad y una prisión Supermax radica en el nivel de aislamiento y el control absoluto sobre los internos. Mientras que las cárceles de máxima seguridad se enfocan en contener y vigilar a los presos más peligrosos, las prisiones Supermax van más allá. Buscan neutralizar totalmente la amenaza que un interno puede representar, cortando casi por completo sus vínculos con el mundo exterior. En resumen, todas las prisiones Supermax son de máxima seguridad, pero no todas las prisiones de máxima seguridad alcanzan el nivel de aislamiento extremo de una prisión Supermax. Déjame tu like y suscríbete al canal si te apasiona conocer más sobre cárceles de máxima seguridad, fugas históricas y prisiones legendarias. Esto fue Celda 7.